Informasol, emprendergizando la información. Capítulo 31, temporada 1. Graves problemas de intermitencia en los sistemas solares. 2 de marzo 2021. Patrocinado por Impulsomex. Bien, pues vamos iniciando. Muy buenas tardes tengan ustedes. Hoy vamos a revisar técnicamente lo que vivió México, lo que vivió Estados Unidos hace unas 2 semanas respecto al cambio de clima que sucedió en el sur de los Estados Unidos principalmente. Y pues de ahí vienen los graves problemas de intermitencia en los sistemas solares. Entonces aquí lo que vamos a analizar es conocer esos graves problemas que incrementan la intermitencia por exceso de frío, por exceso de calor, por exceso de viento. Como mucho de esto lo vivió principalmente el estado de Texas. Pues muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Y pues vamos a iniciar a charlar sobre el impacto de estos fenómenos meteorológicos que en realidad fueron extremos para las instalaciones de energías sustentables, principalmente las instalaciones de energía fotovoltaica. Bien, quien se enteró con mucho detalle se dio cuenta que los apagones en Texas han demostrado que la red eléctrica en esta parte de América, incluyendo México, no está preparada para el cambio climático. ¿Qué pasó? Que en los Estados Unidos más de 4 millones de hogares y empresas vivieron el corte de la electricidad debido a una poderosa onda de frío, lo que aumentó la demanda de calefacción y al mismo tiempo congeló gran parte de la infraestructura energética que normalmente mantiene a la gente caliente. La entidad eléctrica de Texas, entre ellas el Paso Electric, cortó el suministro eléctrico alrededor de 3 millones de hogares la mañana de aquel miércoles de mediados de febrero, y solo unas horas después se restablecía el servicio, pero se volvía a cortar. La carga en el sistema eléctrico del estado cayó durante las noches al nivel más bajo desde la madrugada del lunes de aquella semana trágica, ya que la agencia implementó cortes para evitar el colapso total de la red en medio de un exceso de frío muy extremo. Esa situación, hemos de acordar, pues afectó a los estados del norte de México también, ya que estamos interconectados en algunas redes eléctricas entre México y Estados Unidos. ¿Qué nos enseña eso? Que los eventos meteorológicos extremos se están volviendo más frecuentes y severos a medida que empeora la crisis climática. Ahí estamos viendo una fotografía desde un dron de una de las ciudades, entre ellas Austin, Texas, donde toda se llenó de nieve, incluyendo paneles solares sobre las azoteas. Vamos viendo la siguiente diapositiva y ahí nos damos cuenta con la siguiente diapositiva que Austin, hasta ahí nos quedamos, en un acercamiento en algunas de las colonias de ellos, como los paneles solares que están sobre las casas se llenaron de nieve y ya ni las propias viviendas particulares ni los negocios pudieron producir electricidad. Entonces, este evento meteorológico no solamente afectó los grandes campos solares, los grandes campos eólicos, a los sistemas eléctricos tradicionales, sino que también afectó a los sistemas particulares de generación eléctrica con paneles solares o con sistemas eólicos. Esto entonces nos indica que la crisis climática que está sucediendo y que va a volver a suceder va a seguir afectando a la red eléctrica de Estados Unidos y de México también, porque no estamos preparados para manejar ese tipo de tormentas, ni tormentas de calor, ni tormentas de frío, ni huracanes a su extremo, ya que
tenemos una debilidad casi la mayoría de los sistemas solares aquí en América. Y la debilidad es que no tenemos nosotros en general donde almacenar la energía que está generando el sol. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Porque la mayoría de la energía eléctrica que se produce en los Estados Unidos no solamente proviene de los sistemas de energía renovable, como esa casa que vemos que sus paneles quedaron completamente inundados de nieve. La energía que en los Estados Unidos utilizan los ciudadanos, las empresas, el país en total, en general proviene principalmente de carbón. Allá en Estados Unidos hay muchas plantas que generan electricidad con carbón, con petróleo y con gas natural, los mismos combustibles que estamos impulsando a un cambio climático. Y el diferencial lo están proporcionando los sistemas eólicos y los sistemas con paneles solares. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Hay un consejo que le llaman Consejo de Confiabilidad Eléctrica en Texas e informó que todas las fuentes de energía se afectaron. Las plantas de carbón, las plantas de gas, de combustóleo, y le añadimos las turbinas eólicas y los campos de paneles solares se congelaron y no se podía obtener suficiente generación eléctrica. Ellos mencionaron que la red eléctrica del país estaba colapsada, se estaba volviendo menos confiable debido a la creciente dependencia de la energía eólica, así lo mencionaron ellos, y que no puede proporcionar energía eléctrica a las 24 horas, porque ellos pensaban que con esa tormenta las fuentes de energía tradicionales de carbón, de gas, de combustóleo, bien si no les daban electricidad, pues teníamos la alternativa del uso de los eólicos y de los sistemas solares. Pero pues da la situación de que también fueron afectados por las tormentas de nieve y pues no se pudo abastecer nada. Arrancaban, paraban y pues eso es no entregar una cantidad de energía normal a los sistemas de generación eléctrica. Eso hizo que en un momento de repente de 34 hasta 46 gigavatios de energía se desconectaron. Dicen ellos que es más de un tercio de la capacidad de generación tan solo del estado de Texas. Y por consecuencia los precios de la electricidad subieron más de un 10,000%. Y no se diga los precios del gas. A México le afectó mucho el incremento indebido del precio del gas a más del 10,000% a medida que iban escaseando estos energéticos para la generación de la electricidad. Ahorita ya se está volviendo a normalizar, aunque dice también en Estados Unidos quien más sufrió esta situación fue Texas, aunque no fue el único que tuvo escasez de energía, ya que afectó a los otros 40 y tantos estados más que se encuentran dentro del territorio de la Unión Americana. Hay una empresa que se llama Southwest Power Pool que estuvo supervisando la red eléctrica en 14 estados de esa Unión Americana, desde Luisiana hasta Montana, y también se da cuenta que había necesidad de estar haciendo cortes temporales durante los días mientras se estaba eliminando el problema del exceso de nieve. Durante esos tiempos que fue entre el 15 y el 17 de febrero, la tormenta no dejaba de caer y eso provocó muchos centímetros de nieve. Eso hizo que se incrementó la ola de frío extremo, creando una ola de rápido enfriamiento más abajo que en ese momento estaba allá en el Ártico. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y con esta otra diapositiva pues nos dimos cuenta a través de fotografías que pusieron en los periódicos y en las redes sociales cómo los campos solares, los sistemas de paneles solares pues quedaron impregnados de nieve y de mucho frío y ya no pudieron generar electricidad. Vamos pasando a la siguiente diapositiva.
En Estados Unidos, entonces analizaron ellos esta catástrofe y descubrieron que no solamente este tipo de ondas gélidas, sino también huracanes, incendios forestales, tormentas de calor y otros eventos climáticos extremos en Estados Unidos han causado más del 67% de cortes de corriente de energía eléctrica y principalmente en los sistemas de energía renovable. El cambio climático ha sido un factor en los apagones, principalmente en California y Texas. Y ellos han experimentado que tan solo en los días más calurosos allá en la zona de California, el año pasado en agosto, tuvieron que echar a andar plantas de carbón porque ellos ya no podían generar con los sistemas de energía sustentable, porque han de saber que el estado de California es el que más sistemas de energía sustentable cuenta. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Entonces, todas las temperaturas rompieron récord durante este tiempo, lo que limitó la capacidad de generación para compensar déficits energéticos y buscaron cómo importar energía eléctrica de otros estados. Dice un comentario que parte de esta situación se debe a una mala planificación. La mala planificación se reduce para nosotros en lo siguiente, que en general no todas las plantas generadoras de electricidad, plantas de energía renovable, no todas ellas cuentan con sistemas de almacenamiento de energía. Muchas de ellas, como en México, están interconectadas a las redes de flujo eléctrico nacional, pero no hay una parte intermedia, por ejemplo, una planta almacenadora de energía. En muchas no existe. Entonces, las empresas generadoras de energía pues no van a contar con la suficiente infraestructura para almacenar esta energía limpia que debe de alimentar a la red. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Y cuando las empresas generadores cuenten una total infraestructura para almacenar esta energía limpia, como sucede en China, como sucede en Europa, pues los paneles solares ya generaron esa planta de almacenamiento guardó, y entonces los paneles van a dejar de generar el suministro cuando haya algunos problemas, como estamos viendo en esa casa, que sus paneles solares quedaron completamente llenos de nieve. Pero no solamente esa parte, porque todos sabemos, y es bien claro, pues que los paneles solares de noche no generan suministro, no generan electricidad. Y si no contamos con un sistema de almacenaje de corriente generada por el sol, pues nosotros vamos a estar viviendo problemas de falta de energía durante las 24 horas, así como también la falta de sistemas de eliminación, de protección, de intermitencia, porque sabemos que durante todo el día contamos con intermitencias por los diferentes valores de irradiancia que se están dando en todos los lugares del mundo. Esto nos dice que requerimos contar con esas plantas almacenadoras de energía con nuevos macrodiseños que, por ejemplo, se pueden hacer con baterías de litio como almacenadoras de megawatts, un ejemplo. Ya que, por ejemplo, el estado de California tiene como objetivo lograr una electricidad al 100% respetuosa para el clima en el 2045, es decir, que en el 2045 California no tendrá encendida ninguna planta que genere electricidad con combustibles fósiles. Eso es lo que ellos tienen como meta. En cambio, Texas y otros estados no tienen ningún requisito, porque ha quedado claro en las reuniones que ellos tienen que no se puede depender al 100% de una energía limpia, de acuerdo con lo que ellos mencionan, y debe de haber un balance donde se utilicen las plantas tradicionales de energía no renovable para poder surtir de energía eléctrica
a los diferentes habitantes o a todos los habitantes de los países. Eso hace, ¿y quién lo dijo? Pues el poder político y económico que las compañías de petróleo y gas ejercen en Estados Unidos. Y esto hace que entonces se mantenga el uso de combustibles fósiles por muchos años más. Tan solo el año pasado Texas obtuvo el 23% de su electricidad de turbinas eólicas y de paneles solares. Sin embargo, casi las 2/3 partes de la energía de Texas proviene de combustibles fósiles. Esa es una gran diferencia. Nosotros podemos tener beneficios climáticos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Al construir, en el caso de México, o seguir construyendo, ahí así, en la siguiente por favor, o seguir construyendo más centrales de energía renovable. Ahorita que estamos viendo esa fotografía, fíjense que ustedes que después que se fue la nieve, empezaron a revisar los sistemas solares y es increíble. Aquí pusieron unas muestras de cómo los vidrios templados en algunos paneles se estrellaron con el frío. Vamos viendo que hay otra diapositiva con otro problema también. Ahí tenemos otro estrellamiento, le voy a llamar así, de los graves problemas que suceden. Pero aquí la razón de esas partes de ese tipo de paneles es porque seguramente la empresa que los fabricó no está cumpliendo con el requisito internacional de poner un vidrio templado que cubra los requerimientos para que pueda soportar golpes. Si por ahí se acuerdan ustedes los videos que hemos visto, soportar golpes de más de 50 libras en un pie cuadrado. Y pues el resultado de estas caídas de nieve es que están descubriendo en muchos sistemas solares que algunos paneles aparecieron estrellados por este extremo frío y por el golpeteo de la nieve que seguramente hubo en algunos lugares de ese estado que cayó muy fuerte. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Y por lo tanto, pues no solamente esta variación de clima que sucedió principalmente en Texas no es la única causa del cambio climático. Ahí estamos viendo tan solo los tornados que son muy comunes en Estados Unidos, y esos tornados, vemos la siguiente diapositiva, al fin convierten los sistemas solares, pasamos a la siguiente, pues en desechos. Más adelante, por favor, la siguiente diapositiva, porque esos tornados que empiezan con un huracán, pues ¿qué nos van a entregar al final? Vamos viendo la siguiente diapositiva, que 1, que 2, que 4 parques solares empiezan a destruirse por el exceso de viento y porque supera las características con que se fijaron los paneles al piso. Entonces es otro problema del sistema climático que está cambiando y que aunque muchos ajustamos nuestros paneles solares, lo hacemos adecuadamente en base a los requerimientos del apriete de los tornillos. Sin embargo, ante estos grandes problemas, pues ahí no podemos hacer nada porque estos fuertes vientos se van a llevar todo lo que encuentren a su paso, porque hemos visto en otras ocasiones que hasta las casas de madera las arrancan del piso. Pues no se diga los sistemas solares, que aunque estén muy bien fijos, de todas maneras puede suceder. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y por lo tanto, pues han encontrado, ellos conforme van revisando los campos solares, ahorita que ya no hay nieve, pues tanta destrucción que también llegó a suceder, porque también llegó con muchos vientos, más allá de los vientos establecidos, y pues esto hizo en esa semana una crisis energética. Una crisis energética que hizo que se cayera a 4.2 gigavatios, más de la mitad de lo normal de lo que se produce en el estado
de Texas, ya que se congeló todo, se congelaron las turbinas, se congelaron las tuberías, se congeló el gas, se congelaron los materiales. No me traje una fotografía muy buena como las palas de las turbinas eólicas estaban cubiertas de hielo enormemente y pues tuvieron que apagarlas. Los sistemas que están dentro de las turbinas completamente inmovibles por tanto frío. Eso hizo que entonces hubiera desafortunadamente le voy a llamar muchas desgracias mecánicas como la que estamos viendo ahí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Diferente a lo que tenemos en China, esa es una fotografía del desierto de Gobi, donde los chinos pues aprovechan el exceso de sol y que por aquella zona afortunadamente no han pasado cambios climáticos que les puedan pegar a sus grandes parques solares. Ojalá tuviéramos así esto, pero aquí en América del Norte, Canadá, Estados Unidos y parte de México, pues nos pegan esos cambios climáticos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y pues eso hace que revisemos qué pasa principalmente con los paneles solares. ¿Por qué los paneles solares no pueden soportar grandes cambios climáticos, temperaturas extremas que nos ayuden a producir electricidad? Por ejemplo, en esa diapositiva nosotros estamos observando. La voy a crecer para mí. Permítame tantito porque como yo lo tengo en micro, la voy a poner a nivel macro para seguir comentándola. Y les decía yo que entonces los paneles solares están fabricados bajo condiciones de laboratorio con una masa de aire de 1.5. Una masa de aire que no sucede cuando viene un huracán, cuando viene esa tormenta que se convirtió en nieve. La masa de aire se supera tremendamente. Y luego además el panel solar se diseña a 1000 watts por metros cuadrados cuando hay una irradiancia total. Pero pues ahí estuvo nublado durante todos esos días, pues la irradiancia se reducía a la nada. Y el otro parámetro fundamental para fabricar un panel solar pues es la temperatura. Los fabricantes de las celdas solares las adecúan a una temperatura óptima de 25 grados. Pues nosotros, o allá en el caso de Estados Unidos, llegaron hasta menos 40 grados en algunos puntos, menos 6, menos 20, vamos, allá abajo de 0 grados centígrados que los paneles solares no soportaron. Y al no soportar, pues nosotros podemos ver, sin embargo, ahí estamos viendo las características o las condiciones operacionales de un panel JA solar. Ese es de 450 watts y nos está diciendo que la temperatura de operación debe soportar desde menos 40 grados hasta más 85 grados. Situación que desafortunadamente no soportaron debido a que se superaron esas expectativas y no fue posible mantener esas condiciones. Entonces ningún panel solar que actualmente se fabrique en el mundo tiene la capacidad para esas condiciones extremas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y con la siguiente diapositiva, pues nosotros ahí podemos comparar. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Dijimos nosotros que las características entonces de los paneles solares están diseñadas y calculadas a 1.5 valores de masa de aire, 25 grados centígrados y a 1000 watts por metro cuadrado. Sin embargo, en cada panel solar nos dan una curva característica donde nos dicen, nos vamos a ir por la parte inferior de esta gráfica donde dice 200 watts por metro cuadrado.
donde nos dice que si la irradiancia estuviera no solo a 200, a 100 o hasta aún más abajo, cuando mucho 1 ampere sucedería. Quiere decir que en esos momentos del exceso de nieve, si alguien hubiera tomado el valor de la corriente, pues hubiera estado en 0. Pero si hubiera tomado el valor del voltaje, el voltaje sería muy elevado, porque hemos de recordar que a baja temperatura de la celda, un panel solar genera mucha tensión en circuito abierto cuando no hay flujo de corriente. Entonces este panel, si estuviera ahí conectado, este es de 435 watts, seguramente les estaba dando más de 50 voltios aún dentro de la nieve, pero pues no estaba generando electricidad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y si no estaba generando electricidad, pues entonces vemos la siguiente diapositiva, correcto, esa misma. Entonces, si no estaba generando electricidad, pues quiere decir que había una tensión que estaba ahí, que afortunadamente no había personas por el exceso de nieve, pero sabemos que pues desafortunadamente el panel tenía tensión, pero no tenía corriente. Si nosotros revisamos esta curva de voltaje-potencia, nos damos cuenta que las potencias que nosotros debemos de sacar de los paneles solares, pues dependen. La mejor potencia cuando obtienes alto voltaje. El alto voltaje se va a dar cuando la celda esté fría, que no esté muy caliente. Si la celda solar está muy caliente, el voltaje se va reduciendo. Entonces lo que nos enseñan estas gráficas, que a mayor irradiancia, pero con una celda solar no caliente, te va a lograr una potencia muy elevada y muy buena. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Y todo esto estuvo sucediendo durante la anterior, por favor. Todo esto estuvo sucediendo durante dicha tormenta, ahí mero. Y durante dicha tormenta, pues ahí nos informa esa otra gráfica que estamos revisando, que hubiera habido una buena cantidad de corriente si la celda solar, fíjense aquí es lo contrario, estuviera caliente. Si estuviera caliente, el flujo de corriente es muy elevado. Tan solo en este panel de 435 watts subiría más allá de los 10 amperes. Entonces se hace un equilibrio entre las temperaturas y es por eso que lo calculan a 25 grados centígrados para poder obtener la máxima eficiencia del panel solar. Pues todas estas son condiciones, le llamaríamos como ideales, antes de que lleguen los cambios climáticos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y en la siguiente diapositiva, pues nos damos cuenta, nosotros, en resumen, que entre mayor sea la temperatura, como lo estamos viendo ahí, menor será el voltaje del módulo. Por ejemplo, si estuviéramos en una temperatura de la celda a 0 grados centígrados, el voltaje se eleva demasiado. Ahí tenemos para esta curva de un panel cualquiera de esta capacidad, que a 0 grados el voltaje se incrementa más allá de los 20 grados. En cambio, si vemos la primera curva del lado izquierda a 75 grados, pues se baja el voltaje a menos de 20, casi cercano a 16 voltios. Entonces eso te va a dar una menor eficiencia del panel, entendiendo que con esta temperatura un poco elevada, pues el flujo de corriente se va a mantener. Entonces hay que recordar muy bien esa parte. Se genera potencia, se genera voltaje cuando la temperatura de la celda, no la temperatura del ambiente, cuando la temperatura de la celda es fría, lo que indica que los paneles solares en tiempos de calor pues se llegan a calentar como tal. En tiempos de frío se enfría mucho, pero sucede lo contrario con la corriente. Con estos tiempos de las nieves, al bajar tanto la temperatura y bajar la temperatura de la celda, pues el flujo de corriente se fue
se fue a cero. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí con esta diapositiva también nos estamos dando cuenta de otra situación, y aquí vamos a reforzar la información. Aquí hay dos curvas. La de la izquierda es el flujo de corriente. ¿Cómo vamos a tener más flujo de corriente que salga de un panel solar? Lógicamente, cuando la irradiancia esté a su máxima capacidad. Dijimos que el estándar promedio es de 1000 watts por metro cuadrado. ¿De qué manera el voltaje voy a lograr como que el más elevado? Pues ya dijimos que cuando la temperatura de la celda sea lo más bajo posible y que haya un equilibrio entre la temperatura con la irradiancia para lograr una buena potencia. Así que pasamos a la siguiente diapositiva, y en la siguiente diapositiva pues es bueno que comentemos esta parte. Se requieren, por lo tanto, por estas situaciones que vivió México, que vivió Estados Unidos, se requieren plantas de almacenamiento de energía para reducir, para eliminar la intermitencia y además para guardar energía que sin intermitencia se pueda estar administrando y se pueda estar alimentando a los sistemas de la red eléctrica de cada país, ya que hemos de recordar que la intermitencia es una ausencia de un sistema de almacenamiento de energía. La energía solar no produce energía, sabemos, durante la noche. Ahí viene una intermitencia muy fuerte. O con mal tiempo, otra intermitencia muy elevada. Y además varía durante el día y varía entre el verano y el invierno. Así que si viéramos una definición como tal, pues una fuente de energía intermitente pues va a ser cualquier fuente de energía que no está continuamente disponible para su acoplamiento y control directo externo, ya que la energía de corriente directa o la energía de corriente alterna, que es la energía primaria utilizada, por el momento no se almacena o no se puede almacenar. Las fuentes de energía intermitentes sí pueden ser predecibles, pero no pueden despachar, no se pueden entregar para satisfacer la demanda de un sistema de energía eléctrica. Vamos, no se pueden interconectar porque entonces causa variación en la red. ¿Qué es lo que está haciendo México? Porque muchos de nuestros sistemas solares y eólicos no cuentan con plantas de almacenamiento de energía en el país. ¿Qué está haciendo la Comisión Federal de Electricidad? Pues está sucediendo lo siguiente, que cuando hay mucha intermitencia de un sistema solar, pues tiene que entrar plantas de emergencia, y ellos tienen plantas de emergencia que son plantas termoeléctricas, que son plantas hidroeléctricas, porque están ahí preparadas en los ríos, listos para arrancar, y ellos tienen una lista de plantas hidroeléctricas que arrancan como plantas de emergencia para sustituir cuando hay grandes problemas de la entrega de la energía renovable. Hace falta allí cambios muy importantes. Y entonces la intermitencia afecta de manera inherente a la energía, ya que la producción de energía renovable a partir de fuentes solares depende de la cantidad de aire, depende de la cantidad de luz en un lugar y en un tiempo determinado. Eso hace que esa producción esté variando, ya dijimos, durante el día, durante la noche, durante los tiempos en que vienen esos cambios climáticos, y sabemos que estamos afectados por el polvo, por la niebla, por las capas de nube, por las heladas, etc. Todo eso nos hace ver la importancia de contar con plantas de almacenamiento de energía en las grandes instalaciones. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Y por lo tanto, en esas grandes instalaciones, pues se requiere instalar dichas plantas de almacenamiento. Pasamos a la siguiente diapositiva.
entonces requieren de plantas de almacenamiento de energía. Estos sistemas de almacenamiento de energía eléctrica generada por sistemas eólicos, por paneles solares, que vienen del uso de fuentes intermitentes, requieren de dicho almacenamiento y actualmente sí existen en el mundo. Actualmente las grandes instalaciones en el mundo cuentan con los siguientes sistemas de almacenamiento de energía eléctrica generada por paneles y generadas por otros sistemas de energía renovable, como cuáles son el almacenamiento por bombeo, el almacenamiento por aire comprimido, el almacenamiento en baterías, el almacenamiento por acoplamiento sectorial, o sea, mediante calefacción, el almacenamiento en tanques de sal fundida para almacenar dicha energía solar, el almacenamiento térmico solar parabólico, el almacenamiento en torres de energía solar. Es decir, hay ya varios diseños de almacenamiento de energía eléctrica generada por sistemas de energía renovable. Y ese almacenamiento de energía eléctrica, aunque genera cierta pérdida de energía, pues es muy pequeño el porcentaje y la recuperación, pues aunque no es muy perfectible, pero sí es eficiente. El almacenamiento también puede requerir entonces de una gran inversión sustancial de capital y espacio para dichas instalaciones de mantenimiento, que en el caso de México, pues yo digo que Iberdrola no ha querido hacer esta inversión porque no se le habían exigido, pero ahorita ya estar en un plan donde se le va a exigir a todos los grandes campos solares la instalación de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica que viene de sistemas solares. Estos sistemas de almacenamiento de energía eléctrica generados por paneles solares y sistemas eólicos los podemos dividir en dos partes. Primero, el uso de pequeñas cantidades de energía intermitente tiene poco efecto en las operaciones de la red. Fíjense lo que dicen los grandes diseñadores de los sistemas solares. El uso de pequeñas cantidades de energía intermitente tiene poco efecto en las operaciones de la red. Es la razón por qué a los instaladores, a la instalación de la media tensión, de la baja tensión, en los domésticos, en los industriales y en los comerciales, se puede considerar como pequeña cantidad de energía intermitente y no hay efecto que le cause a una red eléctrica nacional. Y por eso a nosotros hasta ahorita no nos han puesto un requerimiento de almacenaje de energía. Les hemos dicho que cuando hacemos un sistema interconectado, ya el mundo cuenta con inversores híbridos, donde ya tenemos sistemas de almacenamiento de energía a través de baterías de litio. Pero que quede claro para México, el uso de estas pequeñas cantidades de energía intermitente no tienen efecto a las grandes redes del sistema eléctrico nacional. El siguiente punto también muy importante. En cambio, el uso de grandes cantidades de energía intermitente puede requerir de actualizaciones o incluso de rediseños de la infraestructura de la red para desarrollar, implementar e instalar sistemas de almacenamiento de energía de aquella capacidad, que es lo que se les va a ir pidiendo poco a poco a las grandes instalaciones solares y eólicas que a la fecha en México muchos no la tienen, ya que la intermitencia afecta de manera inherente a la energía solar, a la energía de la corriente alterna y la producción de electricidad de energía renovable a partir tan solo de fuentes solares, pues sabemos que depende de la cantidad de luz en un lugar y tiempo determinado, pero que va a seguir generando toda la vida intermitencia. Pero ya hay soluciones, almacenaje de energía eléctrica, soluciones para pequeñas cantidades, inversores híbridos, soluciones para grandes cantidades, macro cantidades, pues macro almacenamiento de energía, que ya vimos ahorita todos los tipos de almacenamiento que están existiendo en China, en Europa, y que Estados Unidos, algunas centrales sí lo tienen, pero no todas. Y pues México, la mayoría no cuenta
con almacenamiento de energía proveniente del sol. Pues con esto pasamos a la siguiente diapositiva, y con esto nosotros damos por finalizado la información respecto a estos grandes problemas que nos genera la intermitencia por cambios climáticos, y que en nosotros está la respuesta en el futuro para que nuestras instalaciones solares cuenten con los requerimientos de la confiabilidad cuando nosotros enviamos energía eléctrica a la red de la energía eléctrica sobrante. Y pues por el momento, pues es la información que queremos darles, y saber que a nosotros solamente en un futuro seguramente sí nos va a afectar el uso de esas pequeñas cantidades de energía. Y muchas gracias ahorita, y termino en que tengan mucha suerte de saber utilizar efectivamente sus recursos para que tengan éxito. Perfecto, impulsores. Hemos finalizado la sesión con el ingeniero para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pero antes te volvemos a recordar los cursos que tendremos próximamente. Sistemas interconectados. Aguascalientes, del 5 al 6 de marzo. Durango, 12 al 13 de marzo. Puebla, 19 al 20 de marzo. Puerto Vallarta, 26 al 27 de marzo. Pachuca, 2 al 3 de abril. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-224-3939. 351-224-3939. Y ahora sí, comienza la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, yo tengo dos preguntas. Mencionaba algo sobre los paneles que tenían cristales no templados. Nosotros como instaladores, ¿qué datos tendríamos que revisar para asegurar la compra de un panel con un cristal templado de buena calidad? Esa sería una pregunta. Y una segunda pregunta sería, mencionaba también que por ahí Iberdrola, no tiene plantas de almacenaje, ya sea de electricidad o de energía solar, y que posiblemente ya le van a empezar a pedir a Iberdrola. Técnicamente la CFE también podría implementar este tipo de plantas de almacenaje. Esas serían mis dos preguntas, ingeniero. Bien, en cuanto a la primera pregunta, es un requisito obligatorio que cuando compramos paneles, aparte de la factura, pedirle al vendedor, a la empresa vendedora, que nos entregue una copia de su certificado de calidad, donde nos diga ahí que el cristal templado que se utilizó en ese armado de sus paneles solares, pues es un cristal de 6 milímetros que soporta grandes golpes, grandes pesos, y los valores te los tienen que dar por escrito y te los deben de garantizar, de tal manera que cuando se llegue a estrellar tú tengas la oportunidad de que te lo cambien porque no cumplió el requerimiento. Pero debe ser de cristal templado de 6 milímetros. Para el caso de la posibilidad de que la Comisión Federal instalara plantas de almacenamiento de energía, no lo creo, porque eso es responsabilidad de quien instala un macrosistema de generación eléctrica. Es como el caso de nosotros, que ponemos un inversor o 10 inversores en una casa, en un negocio, en una empresa. Pues nosotros somos los responsables de buscar dónde guardar nuestra propia electricidad. Ahí hay una cosa buena para nosotros, porque al guardar nuestra propia electricidad la podemos reutilizar durante la noche y no se la entregamos a la Comisión Federal. Pero si fuera para entregarla, pues claro que ya se está fluyendo hacia la red, y sería mejor que la mandáramos de la batería. Y por lo tanto, en el caso de la comisión, no creo que nunca llegue a suceder que ellos digan que van a instalar plantas de almacenamiento de energía. Le va a tocar a cada proveedor de energía, que seguirá existiendo en México, porque hay un compromiso
que para el 2030, el 2050, México cuente al menos con el 20 o el 30% de energía renovable. Y bueno, continuando con esa misma pregunta, nosotros al tomar curso de interconectado no veíamos los sistemas híbridos. ¿Quiere decir que nosotros podemos incluso comenzar a voltear a hacer un sistema híbrido para también instalarle nosotros baterías a algún cliente? ¿Es mejor híbrido que interconectado? Es bueno, no es que sea mejor, sino que los sistemas híbridos vienen de Estados Unidos, principalmente en California, pues ya va siendo un requerimiento para las instalaciones caseras y de negocios, y ese requerimiento poco a poco va a llegar aquí con nosotros. No quiere decir que sea el único sistema. Los inversores normales que se cuentan en México siguen siendo los adecuados para hacer un interconectado, porque hasta ahorita no hay una exigencia hacia nosotros de almacenar la energía, pero llegará. Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias y gusto saludarle, ingeniero. Gracias, saludos. Nos acaban de escribir en WhatsApp. Preguntan que si es factible la energía potencial gravitatoria por almacenamiento de hormigón. Sí, es una idea que pudiera ser adecuada, porque también ahí se almacena energía. Solamente hay que ver los requerimientos de preparar una conexión a ese tipo de sistema, pero valdría mucho la pena y empezar a venderles ese sistema a los grandes generadores de energía renovable. Bien, compañeros, pues muchas gracias por su atención. Y solamente para recordarles de estar atentos qué están haciendo las autoridades de los diferentes países para poder contar con almacenamientos de energía renovable que provenga de paneles solares, que provenga de sistemas eólicos, y saber de los diferentes tipos que mencioné hoy, cuál de ellos utilizan. Y creo que aquí va a haber más trabajo para todos, sobre todo los que vivimos en México, porque son grandes plantas de almacenamiento de energía. De acuerdo, que tengan muy buenas tardes, saludos y mucho éxito en su vida. Hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos tu asistencia y te recordamos que cada semana tenemos nuevo contenido. Todo esto es un beneficio más de ser alumno de Impulsomex. Te recordamos nuestro WhatsApp 351-224-3939 por si tienes alguna duda o requieres apoyo. Si te gustó este webinar, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Esto nos ayuda a crecer y generar más contenido de calidad para ti. Y recuerda, juntos generamos energía. Informasol, emprendergizando la información.